Bienvenido gente a un nuevo video. Pues cómo subir 1.800.376.000. Así es, 1.000.000, 1.8 billón en prefijo inglés, ¿no, compa? Bueno, modo pay to win, modo free to play. Quédate aquí para darte los mejores consejos, bro. Una guía básica entre jugadores free to play y pay to win. Todas las cosas que debes saber este 2024. Recuerden que siempre hacemos una guía empezando el año y entre la mitad del año, compa, para ver cómo vamos. Ok, vamos a empezar con la guía free to play, ¿no? 1.5 billones, prefijo inglés, o 1.531 millones, ¿no? Ok, vamos a darle candela, gente. Recuerden, primeramente, gente, deben de dejar el like, pero primeramente deben de estar en un buen gremio. Cuando tú pasas, quiero decirle que, como yo tengo 7 años jugando, cuando tú pasas a un poder de 1.2 a un billón, pasando el billón, pero yo he mirado que de 1.2 como que creces más rápido, ¿vende? Como que es más rápido crecer en tropas, en investigación, como que el juego te da más cosas, porque estás en un gremio bueno, te dan la oportunidad de entrar en un gremio, no pierdas esa oportunidad. Para empezar, métete en un gremio que se casi 7 level 2 mínimo, o 8 level 2. Eh, entonces, ¿qué vas a hacer? Primeramente, lo primero que debes de tratar de conseguir es llegar a las T5. No, yo por alguna circunstancia que hice algunas cositas, pues no he llegado y pues sin meterle nada de dinero. Ahora que estuvo el evento ese, que está el evento de noticias, compré los libros. Entonces me faltan estas investigaciones para poder llegar. Bueno, hay que investigar todo. No se recomienda subir mucho poder cuando te gusta hacer rally lead, cuando te gusta hacer trampa en solo. También le vamos a enseñar una cuenta que cuánto poder solamente en investigación. Teniendo todas las investigaciones, también le vamos a enseñar eso, gente, para que sepa. Ahora, abrimos los cofres. Bastante, 200, 300. Trata de hacer mínimo diario 1, 2 solitarios o 3. Siempre hacer FG, siempre que ahí te va a hacer crecimiento. Ahora, el infierno de perdidas 1. Siempre trata de ahorrar aceleradores ahorita, porque yo hace poco llegué a las 60 millones de tropas, por eso ya no tengo. Pero siempre trata de ahorrar aceleradores durante 15 días sin gastar nada, a esperar el evento de 120. ¿No? Ahorras aceleradores, te gastas los de entrenamiento, los normales, si tienes de estos, ¿no? Por ejemplo, cuando vas a hacer los solitarios. También te recomiendo ahorrar energía para cuando salga el evento este que te da estrellas sagradas, que sale más o menos cada 21 días o cada mes. Trata de tener energía todo el tiempo. Ahorra estrellas sagradas durante casi más o menos entre 3 semanas, 21 días a un mes. Igual como ahorra la energía, también trata de ahorrar las estrellas sagradas, porque sale el evento de Web Hot que te gasta energía y se recomienda un poco, bro. Gástate unos 200.000, 300.000 de energía y vas a conseguir ultra raros, recursos, aceleradores y así. Ahora, si tú después de estar ahorrando, lo que se recomienda para agarrar muchos aceleradores para seguir creciendo es el nivel 4. De repente, cada semana casate un nivel 4 o 2 si tienes la energía. Claramente teniendo el héroe este cazador terrestre, ¿no? Sube el truco estrella, que sería el segundo. Sube todos estos. Golpe de fortuna, estrellas de la suerte. Así, ¿no? Los dos se recomiendan un montón. Ok, están en un buen gremio, cazando bien, haciendo los eventos de noticias lo más posible que puedas hacer, lo más fácil. No es estar gastando diario todo a la vez, no. No. Ir mejorando poco a poco. Claramente, cuando tú tienes una cantidad como 60 millones que te tarda 2 años en meterle en el dinero, está claro pues que
pues se tarda. Pero ya después vienen los beneficios, bro. Va a tener un montón de tropas, va a tener buena investigación, vas a tener buena cuenta, va a tener buena armadura, vas a tener buen poder. El pedo de subir mucho poder es que pues vas a batallar para migrar. Entonces, las estadísticas aquí, si te das cuenta, en poder viene siendo tropa 671 millones, investigación 689. Ahorita le vamos a enseñar una que tiene solamente investigación para que te des cuenta. Entonces sería el modo free to play, ahorrar durante días, ahorrar los eventos de 120, solo más factible, hacer los eventos solitario 1 o 2 diarios, hacer todos los eventos de noticias, los que se puedan, los que son gratis, cazar lo normal y de repente cazar tu nivel 4, ahorrar. Eso te va a hacer llegar muchísimo, ¿no? Y puedes estar en guerra todo el tiempo y estar en un buen gremio. Entonces eso es lo que te va a hacer subir muchísimo pueblo. Investigaciones, que mayormente la investigación, la mejora militar, liderazgo, comando militar. No, todo esto y gasté 5, bro. ¿No? Voy a tener cuatro ranuras, los sigilos de pérdida, subirlo un poco para que ayudes en la guerra. Ya si te dedicas a hacer RL, pues ya. El pedo de subir mucho poder, como les digo, es que los papiros te piden mucho, pero eso depende de cada quien. Yo no tengo límite de poder y por eso les enseño cada vez. Entonces tengo muchísimos años jugando, bro. Si tuviera más poder, gente, pero como he estado en guerra, he perdido mucha T4 y la tropa que te hace subir más poder, está claro que la T4. Yo les recomiendo hacer T4 cuando sale el evento de 120, ¿no? Así es, bro. Así es. Ahora vamos al modo Pay to Win. Que por ejemplo, esta cuenta. Recuerda, si quieres comprar millones de gemas, diamantes, aceleradores y de todo, cuentas, aquí está el número de compra Visconde o el jefe del conde, bro. Hazle, bro. Pasó. Se quedan atacando los recursos. No sé. Bueno, Pay to Win. Está claro que va a ser más fácil porque puedes tener una armadura cazador y todo eso. Comprar aceleradores, comprar paquetes. ¿Cuáles son los más recomendados? Les voy a decir. Recuerden, Free to Play, hacer todos los eventos, cazar, nivel 4, nivel 3 mayormente. Pero aquí, si te das cuenta, también nos gastamos hace poco, pero ya empezamos a ahorrar, gente. Ya empezó el ahorro de esta cuenta, tener bastante energía. También a la otra parte se me olvidó tener de perdida 8 a 9 mansiones, gente. Se me está olvidando. De 8 a 9 mansiones mínimo a poder crecer más rápido, ¿no? Ahora, sabemos que esta cuenta tiene 1.800 millones, ¿no? 376.469 o 1.8 billones. Ok. Si te das cuenta de lo que te dije, la que te hace llegar y tener más poder, la T4 y la T5. Te das cuenta, tiene bastante 5. La cuenta tenía 3 millones de cada T4 tuviera más poder. La meta es 2.000 millones, güey. 2.000 miles de millones, ¿no? Entonces, o 2 billones, prefijo inglés, para facilitar. Y, como te digo, la T4 tenía una composición de 7 millones por si te arman rally, pero esta cuenta va a tener un tremendo poder. Recuerden, gente, si quieren seguirme en TikTok, aquí está mi TikTok, te voy a hacer directo, yo creo que de la arena, y estoy subiendo videos en mi canal secundario de otros juegos, ¿no? Diferentes juegos, voy a estar subiendo, voy a estar activo. Los fines de semana mayormente voy a subir más videos. No voy a dejar ese canal inactivo. Ahora, 8 o 9 mansiones, la investigación está clara que te hace subir muchísimo poder, casi toda la tiene esta, ya le faltan subir las 5 ranuras, lo que se está investigando ahorita en este momento. Batallas por las maravillas te hace subir bastante poder y la T5 como te dije, bro. Entonces, cuando ahorita te voy a enseñar, cuando tenga todas las investigaciones vas a ver cuánto poder en solamente en investigación
que te voy a enseñar aquí con esta cuenta en tropas y de este viene siendo 555 millones en tropas y en investigación casi un billón de poder en prefijo inglés de investigación, bro. Está claro que los monstruitos, las misiones que tú agarras aquí también te dan muchísimo poder, gente. Muchos no la agarran porque son realitradas de trampa en solo. Aquí depende de cada jugador. Ahora, 1.8 ya te piden, y cuando tú miras a un reino con tu gremio, te pide 4, 3, 5 papiros, 10 papiros. Ya te empieza a pedir más papiros. Ese es el problema de subir tanto poder. Pero si tú eres un jugador que no tiene límite, va a andar con los titanes después, pues eso es para esos jugadores de ese estilo, siempre he dicho. Bueno, la cosa es que quieres crecer, pay to win, pues ya sería lo mismo que el free to play junto con los paquetes que mayormente te hacen subir mucho poder, viene siendo este, gente. Pero siempre se recomienda cuando eres pay to win mejorar la armadura todo el tiempo, bro. Por ejemplo, mi compa Cuban Play, que se le agradece un montón, siempre compra este. Mira, este que te da investigación, que te da el campo de entrenamiento, que te da mucho poder. Mayormente los libros, las estrellas sagradas, el cofre el especial de hielo, lleno de riqueza. Esto es lo que se recomienda mayormente para darle al laberinto, gente. Importante. Mejorar la armadura del cazador, que te va a hacer subir mucho poder, estar en un buen gremio. Estos no, porque estos tú los puedes hacer, pues estos aceleradores, por ejemplo, lo que he mirado que también se compran los MITE. Hay un paquete que veo yo que compra mucho mi compa. Déjate digo cuál es, bro. No lo encuentro, pero es algo parecido a este que son un chingo de recursos, bro. Ya depende de cada quien, bro. Ya depende de cada jugador, sinceramente. Pero el pay to win siempre va a ser más fácil comprar fortuna, para comprar energía, eso te va a hacer crecer un montón. Trata de comprar los paquetes que te dan energía, que te dan estrellas sagradas. Es igual, el free to play es casi lo mismo, pero eso lo va a conseguir sin meterle dinero. Y aquí si le metes dinero, ahí. Pero todo el tiempo mejorando la armadura. Hay dos cosas, puedes tener una buena cuenta con bastante poder, o puedes tener una buena cuenta con bajo poder y es mejor muchas veces, ¿no, bro? Entonces, ahí está, gente, las recomendaciones chidas, 8 mansiones, recuerda un repaso. Repasos, hacerse uno o dos solitarios diarios para agarrar energía, cositas, gemas, un infierno de pérdida diario, hacer todos los eventos de noticias, siempre cuando esté el FG, siempre hacerla. Ahorrar durante 20 días a 15 días mínimo estrellas sagradas, ahorrar durante también un mes o 15 días energía, ahorrar aceleradores, cada evento, sí que va a salir el evento de 120 y aquí recuerden que le damos la información todo el tiempo, eso te va a subir, hacer subir bastante poder. Trata de ahorrar cada semana y gastártelo, por ejemplo, ahorra de lunes a viernes, sábado y domingo empiezas a gastar haces tropas, este 4, este 2, siempre la T4 te va a hacer que subas demasiado poder. Entonces, si haces eso constantemente, vas a ir aprendiendo a subir poder, poder, poder. Eso va a ser la forma más fácil. Entonces, si te das cuenta, muchísimos terminadores a 1035 y una cuenta Fernando Free to Play también que no se le mete nada de dinero, pues también tengo muchísimas ruedas ahora. Si tú quieres ver una cuenta que solamente mayormente es poder de investigación, porque muchos se quedan con la duda, y si se quedaron hasta el final del video, estos consejos a mucha raza a veces les sirve, muchos ya saben. Eh, Te digo, cada vez hay muchos jugadores nuevos, hacemos un repaso para que sepan. Claramente cuando tú vas empezando se recomienda sacarlas primeramente las T4, hacer la parte de la cacería, la parte de los recursos, ¿no? Que se recomienda normalmente porque muchos me dicen eso y la parte de los monstruos. Entonces trata de cuando vas empezando enfocarte primeramente en estas investigaciones que te voy a decir, bro. En estas investigaciones. Por ejemplo, esto es puro poder de investigación mayormente. La RL esta que debe de tener buena investigación.
Entonces, enfócate aquí, aquí y aquí en la cacería y los monstruitos, bro. Esto te sube, esto sí te va a subir bastante poder y te va a ayudar, pero a veces no lo utilizas mucho. Pero cuando tú vas empezando, enfócate en esto, la economía, para que tenga la velocidad de construcción, en el ejército, la cacería. Y los monstruitos para que vayas bloqueando, bro. Después de eso, enfócate en estas tres o en sigilo, mayormente, y sacar las cuatro ranuras. Pero saca las T4, enfócate en la T5 junto con las cuatro ranuras mayormente, ¿no? Pero si no te cansan los libros, trata de darle así combinado los monstruitos todo el tiempo aquí, ¿no? Ahora, una cuenta solo de investigación, ¿cuánto poder tiene en investigación más o menos toda completa? 1.1 billón en prefijo inglés, bro. Entonces ahí se lo dejo más o menos. Entonces teniendo casi todas las investigaciones, eh, y además tiene 1434 ternos ruedas ahorradas. ¿Te das cuenta? Todo lo tiene, todo está completo. Creo que sería un 95% completa la investigación. Y te das cuenta, 95% más o menos. A 97 podría ser. Esto te sube muchísimo pueblo. ¿Ves? Entonces ahí para que tenga una idea, raza, para que tenga una idea buena, esta cuenta pues tiene también 26 millones de tropa, 27, y pues que es la peso pluma, bro, no. Entonces te enseño otra cuenta diferente, pero esta cuenta recuerden que también hace pay to win, igual que la Karma, ¿no? La Fernanda Free to Play es diferente, que te enseño. Entonces esta es la guía básica, ahorrar, hacerse 8 o 9 mansiones y todo eso, hacer todas las investigaciones correctas para entrenar ropa rápido, hacerse la armadura de entrenamiento y todo eso, bro. Entonces, espero que les haya gustado el video, ya sabes, deja tu like, suscríbete y nos vemos en otro video más. Adiós, gente.